¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Hola Mario, bienvenido. Hola Cato, muy buenas noches. Un placer. Un sábado más junto con ustedes. Totalmente. Y tenemos un programón porque tenemos una nota que logramos hacer el miércoles con un invitado de lujo que siempre lo tenemos por Meet y lo tuvimos acá. Sí. Y lo tuvimos acá en nuestro estudio, así que ya van a ver eso en el segundo y el tercer bloque porque es un notón. Y además lo recibimos a Federico Com para hablar del tema carne. Íbamos a hablar del tema internacional con Mario, pero el miércoles a la tarde-noche pasaron cosas y cosas fuertes. Se conmovió el país, no tan solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en cada una de las provincias de la Argentina. Los jubilados salieron a las calles una vez más a reclamar por sus derechos, por sus medicamentos, por sus ingresos. Pasaron cosas. Pasaron cosas, dice Mario, y tiene razón porque las cosas que pasaron tienen que ver con que los jubilados esta vez no fueron solos, fueron con hinchas de fútbol, con organizaciones, con militantes, y últimamente se ha puesto de moda, Mario, y les digo a la gente en este país, a todo aquel que sea militante, pero opositor, tratarlo como si fuera una enfermedad, como que está prohibido, como, no, pero mirá que es un militante kirchnerista, no, pero mirá que es de la cámpora, es de izquierda, ¿qué pasó? ¿Qué estamos en el 76? ¿Qué es esto? Y sobre eso, justamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en acción una reglamentación que todos aquellos, no tan solo los que participan del evento, de la movilización, de la marcha, sino incluso aquellos que hemos convocado a la movilización, aquellos que hemos invitado a participar, también estaríamos involucrados con sanciones que van hasta detención y encarcelamiento de hasta 30 días, como si fuésemos parte de una conspiración criminal mafiosa de los años 30 en Estados Unidos, en Nueva York. Eso es lo que está pasando en la Argentina en esta situación tan crítica de la vida democrática, del Estado de Derecho. Y cuando digo que pasaron cosas es porque miércoles tras miércoles las fuerzas de seguridad han estado golpeando de una manera salvaje a nuestros abuelos, a nuestros mayores, a nuestros jubilados, porque como bien dicen ellos, todos somos jubilados. Depende el momento, depende la etapa, pero vamos camino a esa situación. Y cuando le pegan a esos hombres y mujeres en la calle, es como que nos pegan a cada uno de nosotros. Por eso, en esta movilización, incluso en Tucumán, donde estuvimos presentes, con un operativo policial tremendo en la Plaza Independencia, sin embargo aquí se contuvo todo, sin embargo en Buenos Aires la cosa fue tremenda. Y desde aquí, nuestra solidaridad con Pablo, sí, Pablo, para los que no saben, sí, es un fotógrafo al que un policía le tiró directamente apuntándole a la cabeza. Abrió la cabeza. Sí, pérdida encefálica. Exacto, y a una mujer de un poco más de 90 años que fue empujada, golpeada y que está en una situación también grave. Pero ellos dos, a modo de mencionar dos de las decenas de personas que fueron reprimidas de una manera brutal. Vamos a dejar en claro una postura que nosotros en estos 7 años en que hacemos economía de bolsillo la tenemos muy clara y la hemos dicho tanto para cuando hay alguna cuestión internacional como para cuando pasa algo en el país. Nosotros no avalamos la violencia, para nada, jamás avalaríamos la violencia. Tanto Mario como yo somos personas que creemos en el diálogo, en la paz. Ahora, no salgan a mentir y se nota demasiado, porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser vocero del gobierno. Vocero del gobierno es Adorni, pero también lo es Feynman, lo es Novarecio, lo es el hijo de Mauro Viale, lo es Trebuch, lo es Ross. Son todos voceros del gobierno. O sea, a los jubilados, como dijo Mario, todos los miércoles le pegan, los golpean. Vos tenés mamá, vos tenés papá, vos tenés un jubilado en tu familia.
Y seguramente muchos van a decir el argumento de muchos, no, pero mi mamá no sale a protestar. Bueno, pero ellos sí salen a protestar y tienen derecho, porque hay derechos en la Constitución que te garantizan que vos podés protestar. Y Patricia Bullrich no solo es la mujer que reprime, sino es la que les quitó plata a los jubilados. O ya nos olvidamos de quién es Patricia Así Bullrich. es, que Uno de fue los seres parte más de los siniestros episodios de la Argentina, de la claro. crisis del año 2000-2001. Pero hablando de los ingresos de los jubilados, 296.000 pesos, que con el bono podemos estar en 350. ¿Se puede vivir? No. No. Antes hasta los abuelos ayudaban en la familia. Hoy son parte de un drama que vive la familia para su condición de vida. Totalmente. También ese mismo día, dentro de la Cámara de Diputados, escenas bochornosas entre diputados de la Libertad Lamentable. Avanza, peleándose entre ellos para dar o no dar quórum, una vergüenza absoluta. Peleándose entre ellos. Entre ellos, por eso, sí, entre ellos. Había que ¿no? salir para no dar quórum, para que no se investigue el famoso tema de la criptomoneda, el fraude, la estafa del presidente Milei a miles y miles de personas, de la Argentina y del mundo. Ya últimamente no es una grieta esto, es la distancia que hay entre Plutón y el Sol, más o menos, lo que separa uno y otro. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Mario. En el próximo bloque, no se lo pierdan, una entrevista de lujo, lo pudimos tener en nuestros estudios a Juan Carlos Junio. Son dos bloques, que el segundo y el tercero del programa, que no se lo pueden perder, que están muy, muy buenos. Antes de ir a la pausa, acordate que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales para más asesoramiento y consultas, los teléfonos en pantalla. Seguimos en Economía de Bolsillo y por supuesto ven que tenemos un invitado que ustedes están acostumbrados a verlos a través de la computadora únicamente, a través de cuando hacemos un Meet. Juan Carlos Junio con nosotros, qué placer tenerte en nuestro estudio. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por la placer. invitación. Bienvenido a estar con ustedes y me alegra estar con ustedes y me alegra venir a Tucumán, que bueno, vengo poco. Y bueno, siempre es una gran alegría venir a San Bienvenido. Miguel. Encima le tocó un día de 20 grados. No, un regalo. Un regalo, para de Dios, los días te que juro. teníamos. No, de los 47. Viene Juan Carlos, cambiemos. Claro, le pongamos clima lindo. También agradable. hace unos días en Buenos Aires hubo 47. Sí, claro, insoportable. estuvo bravo en todo el país y Sí. bueno, lo que dejó después tampoco estuvo bueno. Juan Carlos, bienvenido, te decíamos gracias por estar. Tenemos un montón de temas, un montón de preguntas. Te vamos a aprovechar que te tenemos acá Bueno, y no hay cómo no. tecnología de por medio, sino que estamos frente a frente. La primera pregunta que se me ocurre a mí, Mario, para hacerle a Juan Carlos tiene que ver con un nuevo pedido que quieren explicar que no es deuda. Es raro, yo si le pido a alguien, después le quedo debiendo. No entiendo bien esto del pedido al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que quiere explicar al gobierno y que del otro lado dicen, no, es deuda, es tomar más deuda. Sí, tu ejemplo es muy sencillo, pero demuestra un poco no sé, me sale la falacia, porque la verdad que es una gran mentira cómo se presenta esto. Efectivamente, no solo es con el sentido común que vos presentás, que si vas, pedís un crédito, pedís una deuda, le debés al otro. Mucho más es en el caso del Fondo Monetario Internacional, porque si vos le debés al otro $100.000 o 100.000 pesos, después le tenés que devolver $100.000 o 100.000 pesos, o sea, te endeudaste. Pero con el Fondo Monetario no es solo así. Con el Fondo Monetario, por su poder supranacional, tiene lo que se denominan las condicionalidades, o sea que te dice, pero mire, señor Cato, y empieza, además de que me tiene que devolver, yo le quiero decir que le tengo que cobrar un sobrecargo, además de la tasa de interés, porque como yo le di más de lo que establecen mis propios estatutos, le voy a cobrar, lo voy a sancionar y le voy a cobrar una multa. Pero además yo le voy a decir una cosa, si usted le aumenta a los jubilados con la plata del Estado, entonces usted no me va a poder pagar los intereses. Por lo tanto, no le aumente a los jubilados. Si usted le aumenta a los empleados públicos los sueldos según la inflación, si las empresas del Estado siguen perdiendo, no puede ser, o sea, ustedes tienen que despedir. Y es más, usted tiene que privatizar las empresas del Estado porque con ese dinero entonces va a haber reservas para poder pagarme a mí. Y así podríamos seguir.
Lo que estoy diciendo es una cosa muy conocida en el mundo entero, por lo tanto no se puede decir creo lo que dice el gobierno. Por otra parte, hay otra, yo diría, otra cuestión que es absolutamente cuestionable. El Estado tiene en este momento dos organismos, el Tesoro Nacional, que son la Tesorería del Estado, y el Banco Central, que es el Banco Central de la República Argentina. Entonces, si uno le debe al otro, estamos hablando de lo que se suele hablar de una deuda intraestado, de un bolsillo. Salimos de un bolsillo. Como vos decís, algunos dicen, esto es como si el marido le debe a la mujer o la mujer al marido, o tus hijos te deben a vos. No es lo mismo que si vas a Shylock, aquel prestamista del mercader de Venecia, claro, que te pide la libra de carne como garantía. Entonces, no se puede distorsionar la verdad así. En todo caso, tendrían que asumir en plenitud, decirle a la ciudadanía la verdad, estamos muy mal, tenemos una crisis en las reservas muy grande, hay una situación peligrosa, el fondo nos exige esto y en fin, pero mentir creo que la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Juan Carlos, en este tema del fondo, el decreto de necesidad y urgencia, nos llegan preguntas sobre qué posibilidad de conflicto puede haber si se firma el decreto de necesidad y urgencia y el Congreso, que es el ámbito donde debe aprobarse o no ese decreto, lo rechaza. ¿Qué grado de conflictividad habría entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Nación? Bueno, la conflictividad con los dos poderes del Estado resultaría clarísima, ¿no? Y habría un conflicto de poderes, porque hasta aquí el Poder Ejecutivo, que es uno de los tres poderes del Estado, seguiría avanzando en cualquier situación. Incluso el enviar el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, al Parlamento, no es constitucional ni es legal, porque hay una ley del Parlamento Nacional que se conoce como Ley Guzmán, pero más allá del nombre, es una ley que debe cumplirse, que establece que cualquier endeudamiento debe pasar por el Congreso de la Nación. Ahora bien, hay otro problema que está dando vuelta, que creo que es uno de los dilemas que tiene el Fondo Monetario Internacional más allá de su poder. Un futuro gobierno y un futuro Congreso seguramente va a cuestionar la legitimidad de este acuerdo, claro, porque es claramente anticonstitucional y claramente ilegal. Por lo tanto, tendría la facultad para cuestionar el crédito, la deuda, es decir, esto ustedes lo dieron mal, es ilegal. O sea que el fondo está asumiendo un riesgo, ¿cómo diría?, institucional muy peligroso. Cierto es que, opino, teniendo en cuenta el antecedente de Donald Trump, que le dio al gobierno de Mauricio Macri 57 mil millones de dólares, el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y sigue siendo la deuda más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional, porque creo que el segundo es Egipto, que le debe 14 mil, 15 mil. Entonces, sin embargo, se imponen las decisiones políticas del presidente republicano, que es lo que hizo que le den a Mauricio Macri, que lo terminamos pagando todos los argentinos, 57 mil millones. O sea que el riesgo para nosotros, que vamos a hacer lo que vamos a tener que afrontar la deuda, según creo, ¿no? Porque también cuando está en cuestión la legitimidad de una deuda, que después la tiene que pagar todo el pueblo, no sé qué va a pasar en el futuro con este crédito. Es más, no sé qué va a pasar con el anterior también algún día, porque ese crédito, si bien el de 45 mil millones, sí, la plata entró, inmediatamente el 80% se fugó, desapareció. Por lo tanto, todo en términos políticos, o visto desde el impacto en la vida de la sociedad, todo es impugnable. Con el crédito anterior que estábamos hablando, ahora que vos recordabas, el de Mauricio Macri, bueno, el 80% se fugó, o sea, no se hizo absolutamente nada con esa plata más que una bicicleta enorme, un triciclo financiero se hizo.
la gente dice, bueno, uno tiene esperanza de que esa plata vuelva o que un préstamo sirva cuando vos vas a pedir un préstamo. Insisto, trato de poner los ejemplos chiquitos para que la gente lo entienda. Cuando yo voy al banco a pedir un préstamo, ¿sí? Trato de pedir un préstamo para arreglar mi casa, para arreglar el coche, para comprar algo, para crecer como familia, como ser humano, todo. Porque vos sabés que cuando sacás un crédito para pagar otro crédito, sabés que no salís nunca más de ahí, que es un agujero. ¿Eso es lo que le va a pasar a la Argentina o lo que le está pasando a la Argentina? Eso es lo que le está pasando, sí, porque además, en términos de nación o comerciales, porque después está el crédito familiar, como vos decís, saco un crédito para comprar un auto o una casa, eso no es un crédito comercial, sino para un bien de uso que tiene la satisfacción de ese bien. Pero para una empresa, para un país, por ejemplo, el crédito que nos empezaron a dar los chinos para las represas, claro, que se frenaron desde Macri y luego con este gobierno, estaba establecido que al cabo de 5 años lo comenzabas a pagar con el producto de lo que generaba la empresa. Un comerciante, un industrial, en realidad es muy similar, esa es la idea. El crédito se anticipa a la producción, entonces toma un empresario, un pyme, un industrial o un gran empresario un crédito, lo coloca en la producción y luego vende lo que produce y con eso va pagando el crédito. Esa es la legitimidad de lo que tiene que ser un crédito. Es más, en realidad la propia palabra crédito viene del latín credere, que está ligado a creer, y creer es creer en la producción, en el trabajo, no en una timba especulativa. Aquí lo que habría es un crédito, como dijimos antes, para generar una situación de reservas a un país que se le están yendo, todos dicen, más o menos, porque no está del todo claro, que el año pasado se fueron 15, 20 mil millones de las reservas para sostener esta nueva tablita, por tercera vez una tablita para sostener este nivel inflacionario, y de lo que se intenta es llegar entonces a octubre con estos niveles de inflación bajos, y sobre la base de lo que impacta en la sociedad, en la baja de inflación, que el gobierno pueda tener una perspectiva electoral. Pero vamos a pasar a tener 20 mil millones más de deuda, que en vez de que le deba el Banco Central al Tesoro o el Tesoro al Banco Central, se lo vamos a deber, la verdad, a los tiburones del Fondo Monetario Internacional. Esa es la pura verdad, o sea que nos va a condicionar mucho más la vida, ya no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos por décadas. Vale. ¿Qué tema tan complejo y que muchas veces genera interrogantes? Un tema más que aparece en la inquietud es el precio de las cosas y el precio en dólares. El otro día el ministro de Economía dijo, Argentina es 3 veces más caro producir zapatos, cualquier tipo de medios o consumo de la familia, nos cuesta 3 veces más que en los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que el dólar esté con un precio planchado o bajo. ¿Cómo lo podemos explicar de alguna manera para que todos podamos entenderlo en relación a si tenemos un precio deprimido, si tenemos un precio, como se dice normalmente, planchado? Sí. El precio es la expresión monetaria del valor de las cosas, y está relacionado con los ingresos de la sociedad. Si vos tenés un sueldo de 1 millón de pesos, no es lo mismo que si tenés de 2 millones de pesos, si tenés de 3 millones de pesos o tenés 350.000 pesos como el jubilado. Por lo tanto, y además ganás en pesos. Acá vos no ganás en dólares, nadie gana en dólares, bueno, salvo alguna minoría de altos ejecutivos. Por lo tanto, eso no se corresponde con la realidad de la vida cotidiana. Hay efectivamente un fenómeno monetario que hace, de algún modo, que los valores en la Argentina sean incomparables con los valores en el exterior. Pero no se puede extraer un componente de la economía del conjunto de la economía. Reitero, no se puede sacar el valor de la papa, el valor del tomate, el valor de la carne de lo que vos ganás, de lo que te pagan a fin de mes para comprar la papa, para comprar la carne, de lo que gana el jubilado, de lo que gana cualquier trabajador, inclusive los trabajadores de clase media de muy buenos ingresos,
que tienen todo deteriorado el salario. Eso de decir, como dice el presidente de la Nación, que los trabajadores del básico ganan $1.300, está claro que ahí hay un juego del tipo de cambio que es circunstancial, que no se corresponde con lo que importa, que es la vida del pueblo, la vida de la sociedad. No se puede decir que los ingresos de los jubilados ahora son de $1.000, no sé, porque eso es un juego cambiario que podrá ser o no podrá ser, pero lo cierto es que ganan 350.000 mangos y cuánto vale el kilo de tomate, de pan, de leche, el alquiler. Entonces, en fin, francamente creo que son argumentos despegados de la vida del pueblo, despegados de la vida sociedad e insisto, despegados de la verdad. Acá el problema es para que haya futuro para la política, es más, para que haya presente, hay que partir de una cuestión moral, que es decir la verdad, afrontarla, decir con franqueza cuáles son tus propuestas, cuáles son tus ideas, y si son, en fin, dolorosas o son optimistas, pero hay que afrontar esa verdad ante el pueblo. Por eso también, desde el punto de vista de los sectores populares, también que estamos en la oposición, también tenemos el reto de pensar propuestas que tengan para el futuro, que salir de este estado de decadencia que tiene la nación, no reiterar políticas que no resuelven la vida del pueblo, que no resuelven la vida de las clases medias, de los sectores humildes. Yo no me canso de decir, porque creo que no nos tenemos que insensibilizar, tenemos 22, 23 millones de pobres en la Argentina, más allá de que los que somos de la clase media vivimos mejor. Tenemos el 60% de los menores de 15 años en estado de pobreza y una buena parte en estado de indigencia. O sea, la indigencia es una palabra eufemística que quiere decir que no comen, que pasan hambre. Entonces, los gobiernos populares y los proyectos populares también tienen que tener la audacia programática, conceptual y, por qué no decirlo, moral, de enfrentar esta situación con crudeza y ver de dónde van a salir los recursos, que en algún lado están, porque yo insisto y termino, no sé si me estoy haciendo muy largo, sí. Los ingresos no se esfuman, los ingresos se transfieren. Yo suelo jorobar con Lavoisier, nada se pierde, todo se transfiere. O sea, no es que la riqueza o los ingresos desaparecen, eso ocurre en las guerras, que desaparece la vida humana y los bienes materiales. Pero si no, se transfieren de un sector a otro sector, por eso hay supermillonarios, acá y en el mundo entero. Entonces las propuestas populares tienen que enfrentar esa situación que, bueno, va a ser conflictiva. Nadie puede desear reivindicar el conflicto, todos quisiéramos vivir consensuadamente y en paz, pero para poder distribuir riqueza hacia estos sectores tan perjudicados es imprescindible que sean afectados los sectores de grandes patrimonios, de grandes ganancias, que las vienen además acumulando algunos hace 20, 30 años y algunos hace un siglo y medio. Así que bueno, ese es el dilema, uno de los dilemas del campo popular, que por supuesto tiene muchos. No, nosotros con Mario siempre decimos, ¿no?, que Argentina no es un país rico, es un país que tiene riquezas con muy pocos ricos y demasiados pobres, ¿sí? Como decís vos, se transfiere... Que está mal distribuido. Está mal distribuida, claro. Pésima distribución, claro, de la riqueza. Te pido, Juan Carlos, un segundito, tengo que hacer una pausa y seguimos charlando. Antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en las redes sociales para más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Pausa y ya seguimos. Seguimos en Economía de Bolsillo, seguimos con este invitado de lujo que tenemos con Juan Carlos Junio, que está en Tucumán y aprovechamos, lo trajimos aquí a nuestro estudio en Norte Multimedios y estamos charlando de todo un poco, ¿no? Estamos hablando de esta coyuntura que está viviendo la Argentina hoy. En una de los últimos contactos que tuvimos hablamos mucho de la política, del tema político, Juan Carlos. ¿Cómo falta todavía para octubre? Vos recién hablabas de que están tratando de mantener la inflación lo más abajo posible, pero también la gente de nosotros nos escribe y nos dice, nosotros no sentimos que la inflación baje, al contrario, sentimos que los precios
¿Cómo se explica? ¿Está mal medida? Nosotros explicamos un poco que estaba mal medida la inflación. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Sí, una cosa hay que reconocer que genera un impacto a favor del gobierno, el hecho de que teníamos una inflación del 150% y ahora hay una inflación que anualmente será del 40 o del 50%, o sea, la inflación en países como la Argentina, que es una rareza porque en América Latina, incluso en países más pobres que nosotros, tienen niveles de inflación muy bajos. Es un fenómeno argentino y eso, la inflación genera en la vida de la sociedad, en la vida del pueblo que hablábamos antes, una gran desorganización de la vida. Por lo tanto, una incertidumbre, yo diría, cotidiana, porque hay ciertas cosas de la economía que, bueno, son buenas o malas, pero la sociedad, la gente, las mujeres, los jóvenes, van todos los días a la feria, van todos los días a comprar papa y pan, y todos los días sufren el efecto inflacionario y esa incertidumbre. Por lo tanto, hay un impacto benéfico para el gobierno a partir de esto. Ahora, el problema es el remedio que está aplicando el gobierno para bajar la inflación, que es lo que el propio presidente confiesa como el ajuste más grande de la historia. El ajuste más grande de la historia no es otra cosa que destruir los servicios del Estado, por ejemplo, porque eso de que el Estado es elefantiásico, qué sé yo, lo viene diciendo desde Martínez de Oz, el Almirante Rojas, Álvaro Alzogaray, Menem. El Estado brinda los servicios de salud, brinda el servicio de educación, brinda el servicio de justicia, brinda el servicio de seguridad, brinda el servicio ante las emergencias climáticas si tiene que haber quien lo haga, no solo del agua sino del fuego como medio país. En fin, brinda el servicio meteorológico, brinda la vacuna. Sí. Entonces, a costa de destruir el Estado, que no lo reemplaza nadie, porque la idea de destruir el Estado que sea ocupado por los sectores privados. Pero los sectores privados, como está en la naturaleza del capitalismo, ocupan lo que es negocio. Los sectores privados, lo que genera ganancias, está en la naturaleza del capital, del sistema capitalista, acá y en el mundo entero. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que haya ido a la escuela del Estado o de quienes nos están viendo por televisión, esa escuela del Estado donde nosotros nos educamos con nuestras maestras y maestros no daba ganancia, alguien la solventaba. Y nuestros abuelos y nuestros viejos, muchos locales vinieron de Europa, iban al hospital público, ¿no? ¿Dónde iban? Y después nosotros fuimos a la universidad pública y después muchos de nosotros fueron científicos y así de seguido. Por lo tanto, bajar la inflación a costa de destruir el Estado, a costa de bajarle el sueldo a los jubilados, el ingreso a los jubilados. Ustedes fíjense el contrasentido. El Parlamento aprueba una ley, promulga una ley para subirle un poco, en aquel entonces eran 15.000 pesos a los jubilados y el gobierno la veta. Eso es el ajuste. Lo mismo ocurrió con los universitarios. El gobierno la veta y una parte de los parlamentarios también, entre ellos, debo decir, los del bloque de dependencia tucumana, sí, sí. Los del bloque de dependencia, porque yo creo que es un bloque que tiene un nombre que es raro, porque en realidad lo que tiene es una gran dependencia del presidente de la nación, no independencia. La independencia es una gran palabra para los argentinos, que efectivamente se hizo acá, en lo que los porteños decimos la casa de Tucumán, y una vez una mujer me dijo acá, la casa de Tucumán son todas. Son todas, casa histórica. Es la casa histórica. Entonces, la independencia es una gran palabra para los argentinos, no solo para los tucumanos. Entonces, francamente, la obra pública, el ajuste en la obra pública. Cortó la obra pública, que es una de las causales de muchas de las tragedias que estamos viviendo, porque no se puede no arreglar los caminos, las rutas, hacer inversión pública en cloacas. Entonces, todo este tema de la inflación que, como yo reconocí al inicio de estas palabras, de que genera un efecto en la vida de la sociedad, pero está siendo mal usado con fines electorales. Yo creo que la sociedad tiene que rechazar este modo de bajar la inflación y en todo caso pensar en otros. Yo creo que hay otros, entre ellos reconocer que hay formadores de precios. Los precios no los
no los cambia esencialmente el almacenero de la esquina, No. ni el kiosquero, ni el verdulero, sino hay núcleos concentrados de la economía, en la producción y en la distribución. Ustedes fíjense que cualquier estudio por rama establece que el 60, 70 y hasta el 90% de la producción en la Argentina está en manos de 5 o 6 grandes corporaciones. 5 o 6 por rama de actividad. Por lo tanto, es posible que controlar a esos formadores de precios que forman los precios según su balance. Por lo tanto, hay otros mecanismos. Para eso tiene que haber un Estado activo, lo contrario de lo que formula el presidente Milei. Pero bueno, ese es insisto, el desafío que tiene la oposición de articular una propuesta política, pero que no solamente sea una propuesta política con candidatos, que es imprescindible en el sistema democrático, tiene que haber candidatas y candidatos, sino con un programa, con ideas, con una propuesta clara a la sociedad, y aunque la propuesta y el programa es un compromiso, que después se podrá cumplir o no cumplir, pero lo que importa primero es que haya ese programa y ese compromiso. Mario. Interesante. Sí. Hablando del presidente Milei y asociándolo con lo que pasa hoy en el mundo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, gran referente de nuestro presidente. Las políticas de Donald Trump en este momento, que inicia este proceso de ida y vuelta con la guerra arancelaria, y las políticas de apertura del presidente Milei, ¿no están en contraposición una política con otra a lo que él admira como referente internacional? Sí, sí, efectivamente, porque nuestro presidente es admirador de Margaret Thatcher, tiene un cuadro de Margaret Thatcher en su oficina, que es una paradoja para los argentinos que sufrimos el dolor de Malvinas y que reivindicamos todos, argentinas y argentinos, reivindicamos que las Malvinas son argentinas y toda la zona y todo el mar territorial, etcétera, etcétera. Es una causa nacional. Esa es Margaret Thatcher es el paradigma del liberalismo que vos decías recién, de la libertad de mercado, que nuestro presidente es un fanático de la libertad de mercado, que entre paréntesis en el mundo entero, ya antes de Trump, la globalización del libre mercado entró hace mucho tiempo en crisis, eso ha fracasado y ya vienen casi todos los países en una vuelta al arancelamiento, a la protección de sus industrias y sus comercios. Ustedes ven que cada vez que en Francia, cada vez que pasa algo, salen los agricultores a defender el precio. Tremendo. Y el gobierno, sea de derecha o de izquierda, entonces defiende, y así, y los norteamericanos también, porque no lo inventó Donald Trump, este tema del proteccionismo. Por otra parte, todas las grandes potencias, había un primer ministro inglés que decía que el libre cambio está bien, pero después que nosotros hicimos una gran industria con la protección, con todo eso, tenemos una gran industria, exportamos, tenemos liderazgo tecnológico, así que ahora podemos abrir porque nosotros somos los competidores, que un poco lo hicieron los chinos también. Claro. Los chinos ahora compiten con todo, entonces también se pueden dar esos lujos. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, hay una contradicción insalvable entre el discurso y lo que nos está haciendo acá el presidente argentino y lo que de alguna manera está haciendo Donald Trump. Donald Trump, para hacer un análisis internacional no tenemos tiempo, pero Donald Trump triunfa sobre la base de decir estamos en una situación de decadencia y le echa la culpa al gobierno demócrata, de decadencia. Por lo tanto, tenemos que recuperar el rol hegemónico de Estados Unidos. Es un discurso aceptando que hay una situación de decadencia frente a China, Rusia, los BRICS, en fin, otras grandes emergencias del mundo. Está aceptando una crisis del sistema capitalista que, a mi juicio, es una crisis civilizatoria, no solo económica, sino moral. Hay una crisis ecológica, hay una crisis, las migraciones, en fin, el mundo está viviendo el hambre, la pobreza. Bien, entonces, en fin, se propone esta política de protección, que es agresiva, violenta, empieza por México, en fin, y después generar una cierta mística, una cierta épica nacionalista, con lo de Groenlandia, con lo del Canal de Panamá, en fin, se propone hacer lo contrario
de lo que efectivamente está queriendo hacer acá, abriendo todo, que vengan productos importados. Nosotros ya lo tenemos, Mario, pero lo que va a ser en 3 o 4 meses esto, vamos a tener queso Roquefort importado, salame importado, repuestos de máquina importada, computadora importada, y van a ser más baratas que las nuestras. Van a ser más baratas que las nuestras, porque todavía nuestra industria, que es respetable el nivel de desarrollo industrial de la Argentina, pero no está a nivel de esas corporaciones multinacionales que tienen facturaciones fenomenales, que tienen niveles y que exportan a todo el mundo. Exportan a todo el mundo, por lo tanto sus gastos fijos son distintos que los nuestros. Por lo tanto, lo que va a generar de vuelta es una destrucción de un porcentaje importantísimo del aparato productivo, muy particularmente de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, pero no solo las pequeñas y medianas, también grandes. O sea que, en fin, esta política de apertura ya ocurrió en la Argentina varias veces y siempre fue un fracaso que nos llevó 10 o 20 años volver a recomponer el tejido industrial, social y cultural. ¿Se acuerdan, no? Esta silla es de industria nacional, la publicidad, la vieja Así publicidad. es, así Don es. Bernardo Sí, y Doña Rosa. por eso, Claro, ¿se claro, acuerdan? que también hacían batalla cultural. Sí, bueno, es que eso es lo que tenemos que tratar de hacer los que estamos en los medios. Juan Carlos, nada, no tengo tiempo, Mario, no tengo más tiempo, es increíble. Sí, no, es increíble, es que es buenísimo charlar con él. La próxima va a tener que ser vía Meet o nos vamos a Buenos Aires nosotros. Por ahí te caemos a la oficina. Con mucho gusto, espero que no hayan 48 grados. No. Pero con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Hacemos una pausa, como siempre. Antes de la pausa, te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en las redes sociales para más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora vamos a recibir a un gran amigo con el que nos estábamos acordando los viejos versos de Don Atahualpa, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Fedecon, ¿cómo estás, Federico? Hola. ¿Cómo están, amigos? Un gusto gusto estar acá. verte, gracias por venir. Igualmente, la verdad que un placer venir acá. Muchas gracias. Se lo ve impecable como idioma. Estamos con escenografía nueva, estamos se ve 7 impecable. años al aire, venimos En bien. términos ganaderos están en buenos pastos. Vamos. Están en buenos pastos. Menos mal que no dijo, se aprende. Sí, menos mal que no dijo tienen buenas carnes, el cuero está bien, dijo buenos pastos. Tiene buenos pastos. Buenos pastos, me gustó eso. Hablando Arranque. de buenos pastos. Sí, señor. En esta suerte de pensar un país distinto, hay un ministro que dijo vamos a exportar completa Animal en pie. animal en pie, como hacen algunos países vecinos, creo que Uruguay. ¿Es factible, es viable que Argentina entre en ese proceso? Bueno, a ver, lo sintetizo en esta frase, ¿no? La verdad que este gobierno tiene una capacidad espectacular, es fantástico en la creación de humo. Es fantástico, produce humo, una cosa increíble. En este punto en particular, lo trato de... pero es así. Ni Caruso Lombardi se animó tanto, Sí, es una Ni cosa- Caruso Lombardi. Es una cosa extraordinaria, realmente son... Ahora están en esta semana en Expo Agro, una exposición importante en Buenos Aires, humo, ¿viste? Largan humo por todos lados. Específicamente en este tema, me detengo nada más que en esto, digamos, es una resolución del año 73 que prohibía la venta de animales en pie, digamos, la exportación de ganado en pie, porque en ese momento hubo realmente escasez, qué sé yo. Eliminaron una resolución, pero Argentina, ¿quién es el comprador de animales en pie en el mundo? Hay muy poquitos. Un país al cual le vende Uruguay le vende más o menos 300.000 cabezas por año. Ellos tienen un stock de 12 millones de cabezas, cuando son 3 millones de habitantes, o sea, tienen un excedente. Es Turquía. ¿Por qué? Porque es muy complejo exportar animales en pie. Tiene que tener una logística de puertos adecuada. Argentina no la tiene. Tiene que tener barcos y un precio adecuado para vender. O sea, tiene que ser muy competitivo porque, te imaginas, está en un mes los animales, es como un feedlot flotante. Vos tenés que darle de comer durante un mes a los animales hasta que lleguen a destino y se faena ahí, particularmente de Turquía, porque ellos quieren hacer una faena de animales enteros, o sea, de toritos, no castrados, no capados, como
La mayoría del rodeo que va a faena en Argentina son novillitos, o sea, son animales capados, y con una particularidad que son los ritos halal, con los cuernos mirando a la Meca, etc. Necesitan animal en pie, ellos no tienen un gran rodeo, entonces compran en determinados lugares del mundo, en particular Uruguay. Uruguay son proveedores. Nosotros no tenemos ni la hacienda, tenemos cada vez menos stock. El último informe de la vacunación del SENASA es alarmante. Tenemos 800.000 cabezas menos que el año anterior. Y el dato que hay que pensar, más allá de todas estas cosas que se tiran por ahí, es que cada vez tenemos menos hacienda y cada vez se faena más hembras. Ese es el problema que tenemos, alarmante. Hay varios indicadores alarmantes, preocupantes. La última vez que vine aquí charlamos sobre la caída del consumo que se va acentuando. Febrero va a dar datos seguramente tremendos de caída del consumo, se va a acentuar porque sube la hacienda, el poder adquisitivo está cada vez más acotado. Pero hay otro dato alarmante que es la faena de hembras. Las futuras madres las estamos mandándose, hay un porcentaje que los campos terminan de producir, esa vaca que ya no produce más terneros se va a faena, que es lo que particularmente exportamos sobre todo a China. Ahora se está faenando todo tipo de hembras. Hay un indicador, un numerito, se lo tiro rápido, no quiero abrumar a nadie, que es cuando el 43% de la faena son hembras, está en equilibrio. Hoy en día el número no baja del 47-48%. Mucho. Y muchos animales jóvenes, o sea, muchas vaquillonas que podrían ser madres. ¿Por qué? Porque estos genios que tenemos de funcionarios, no hay política agropecuaria, no la hay. No hay política ganadera, muchísimo menos. Se le ocurrió eliminar la retención o la exportación de carne de vacas o de hembras y dejarla de novillo. Entonces estamos faenando más hembras y nos estamos comiendo las vacas. O sea, el dato alarmante es esto. No sé si se acuerdan la última vez que estuve acá, el concepto era destruyendo capital, destruyendo valor. Ahora estamos aceleradamente destruyendo valor en la ganadería, fruto de algunas medidas del gobierno concretas y fruto de otra particularidad que cuando el productor ganadero no tiene confianza en las políticas, empieza a liquidar su rodeo, empieza a bajar el nivel de hacienda que tienen en el campo. Y es lo que está pasando. Digamos, hay un dato concreto, yo trabajo para la Universidad Austral, soy el plantel docente, y ellos hacen un informe periódico cada tantos meses del índice de confianza del productor agropecuario con respecto a las políticas gubernamentales. El último informe da una caída del 30%. O sea, el productor agropecuario, y esos son datos reales, tiene menos confianza. Y en particular el ganadero, entonces, cuando no ve perspectiva más allá de un precio relativamente bueno, entre comillas, en dólares, porque es un dólar artificial, ustedes hablan mucho de este tema, sostenido artificialmente bajo, hay un precio competitivo de la hacienda en dólares, eso también, por eso yo digo de humo, tenemos el precio del novillo en pie más caro del Mercosur. O sea, es inviable exportar animales en pie, por eso estoy diciendo de humo. Son datos alarmantes que lamentablemente yo no trato de siempre ser optimista o pesimista en lo objetivo, optimista en lo subjetivo, pero el dato objetivo es alarmante. El dato positivo en lo subjetivo es que a pesar de la suba de la hacienda, fruto de la escasez, no hay oferta, esto es estacional, hasta junio vamos a tener cierta tirante de precio, a pesar de la caída del poder adquisitivo de la población, se sigue consumiendo en niveles muy altos. La gente quiere aferrarse. Baja el consumo, pero se sigue consumiendo. Se sigue consumiendo a niveles de los consumos más altos de carne vacuna del mundo. Fede, perdón, esta explicación está buenísima, porque es como que habilito la exportación de camellos, pero no tenemos camellos. Bueno, pero la habilito. Exacamente. O sea, a eso si me tenés refiero. camellos, los podés vender, nadie te prohíbe. Bueno, Este es un encuentro extraordinario. Es que a mí me sonó a eso. Superar todo creativo. Ni le lutiese. Bueno, si no gobierna gente que se dedica al tarot, ¿por qué no podemos nosotros empezar a hablar un poquito de esos temas? ¿No? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Que puede ser Mercurio retrógrado. Claro, esto que nos contás de las vaquillonas, de las exportaciones, el consumo y todo, también todo esto incide en el precio de la carne porque la gente se queja de eso. Uno lee en las redes sociales,
en la charla que tenés en el barrio con los vecinos, en la que te encontrás en la calle, y la mayoría de la gente te dice eso. Sí. No se puede pagar lo que se paga. Hay menos oferta y eso naturalmente hace que el precio suba porque la gente quiere seguir comiendo carne. Pero el otro dato significativo, ¿no? Te respondo la pregunta, pero tirando algo, ¿no? Tenemos el novillo en kilo vivo más caro del Mercosur y sin embargo tenemos la carne, los cortes más baratos del mundo. ¿Se entiende? O sea, hay una particularidad de la cadena de la carne vacuna argentina que tiene que ver con la cantidad de cortes que tenemos. Tenemos 40 cortes en el mundo, hay 10, 12, y eso hace que el consumidor pueda seguir consumiendo 45 kilos por habitante. Claro, es algo para estudiar. Claro, pero tiene que dejar de consumir algunos cortes que por ahí... Sí. A ver, yo entiendo, está bien, pero... Es la realidad. Pero también tenemos derecho, digo, el habitante tiene derecho a decir, ¿por qué no puedo comer yo un lomo? ¿Por qué tengo que comer siempre? Y te doy otro dato, o sea, sí, el año pasado se exportó bastante, pero en los últimos meses la exportación cayó bruscamente porque no tenemos precio competitivo, entonces claro, el 75% de lo que se produce en Argentina va al consumidor argentino. O sea, el mejor cliente es el argentino. Y con eso es categórico. Esta es la constante de Federico. Cada vez que nos juntamos, el mercado interno garantiza el mejor espacio, el estándar de consumo. Sí, pero tampoco hay que tironear tanto del mercado, porque va a llegar un momento que el mercado interno va a decir... Hay que producir más. Vos decías, Federico, el tema del índice de confianza. Me quedé pensando, porque iba a consultarte si la mirada que tienes vos sobre el mercado, ¿cómo ven los productores ganaderos? Porque es un país que tiene mucha inversión, mucho esfuerzo, muchos años metido en esta actividad. Muchísimos años. Bueno, por un lado, el aspecto frío y con números te indica el porcentaje de faena de hembras, está diciendo que el productor tiene un buen precio hoy relativo en términos de dólares de su rodeo, pero no tiene expectativas de que esto se sostenga o que haya futuro para la ganadería, por eso manda más de lo que tendría que mandar de hembras a faena, por un lado. Y después el índice, que es un índice científico muy profesionalmente hecho, de que te está indicando que el productor agropecuario en general, no solo el ganadero, tiene un índice de desconfianza importante sobre las políticas del gobierno. Es la realidad, son los números. Después, subjetivamente, sigue apostando a la producción, por eso le digo al consumidor, y un poco un mensaje positivo, sí, van a ser meses complicados, no hay mucha oferta, los precios van a estar tirantes, no creo que suba más. En junio aparece la oferta, porque hay hacienda en corrales, hay hacienda en pasto, hablando de buenos pastos, por suerte ha llovido, hay buenos pastos. A partir de junio se van a estabilizar los precios y quizás con respecto a la inflación vuelvan a bajar. Así que eso es lo positivo y quiere decir que el productor, como sea, sigue apostando a su mejor cliente. Hay que exportar sin duda, pero sabe que su mejor cliente es el mercado interno y por eso los corrales están llenos de hacienda, se sigue produciendo a pesar de todo. Bien, perfecto. Listo. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. No tenemos más tiempo. Un placer. Muchísimas gracias, por como favor, siempre, un ¿verdad? placer. Gracias. Muy amable. Y a ustedes también, muchísimas gracias y nos vamos a encontrar el sábado que viene, Mario. Buen fin de. Buen fin de para todos. El sábado que viene aquí nos encontramos con más Economía de Bolsillo. Gracias.